Hola Renuevos, buenas tardes. Gracias a Dios por este tiempo. Estamos contentos, estamos felices aquí, los que estamos de manera presencial, y damos la bienvenida a todos para seguir aprendiendo más y más del libro de los Hechos. Yo te voy a invitar que si tienes ahí tu Biblia, puedas tomarla, puedas abrirla en el capítulo 5 del libro de Hechos, versículos 12 al 16. Hoy solamente vamos a abarcar, a ver, a estudiar, a leer, juntos aprender sobre cuatro versículos del libro de Hechos. Hechos 5, capítulo 5 del 12 al 16. Pero antes vamos a hablar con Dios y vamos a pedir que Él nos guíe en esta tarde para aprender más y más de su palabra. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque en tu palabra han quedado registrados tus milagros, tus señales, tus prodigios. Gracias, Espíritu Santo, porque con tu poder, con tu presencia, Señor, todavía vemos esas señales y prodigios que están pasando, que tú estás haciendo en todas las naciones de la tierra y en los habitantes de esta tierra. Gracias porque nos permites estar juntos una tarde más, un sábado. Gracias por cada renuevo, por cada un adolescente, por cada persona que está en Facebook también, que está viendo estas transmisiones. Lo único que queremos es exaltar el nombre de Jesucristo. Gracias te damos por este tiempo. Amén. Amén. Pues les vamos a pedir que tengan ahí listas sus Biblias, vamos a ir leyendo y también quisiera que vayan ustedes participando. Algunas preguntas, no se me aflijan, no es nada de álgebra, tampoco es de física ni de cálculo, no, vamos a preguntar cuestiones básicas de la Biblia. Así es que vamos a empezar con el versículo 12 de Hechos. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y estaban señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y este es el versículo 12 que vamos a ir detenidamente hablando y estudiando. Acuérdate que estamos escribiendo el libro de Hechos, ya llevamos 5 capítulos, vamos a la mitad en este sábado, el siguiente sábado terminamos el capítulo 5 y vamos a pedirte que nos envíes la captura de tu libreta o si estuviste subrayando en la Biblia. Y hoy ten preparado tus colores, tus pinceles para ir subrayando las palabras claves. Y la primera que nos vamos a encontrar en el versículo 12 es apóstoles. Y recordemos, tenemos un código de colores y es el color naranja el que vamos a subrayar la palabra apóstoles. Y una pregunta para los que están en Zoom y para los que están también aquí presencial. ¿Nos quieres mencionar nombres de los apóstoles de Jesús? Rápidamente, a ver, vamos a preguntarle a Zoe, un apóstol, nombre. Zoe, un apóstol, que te acuerdes. Holanda, Juan, Sofi, Pedro, Julián, Pablo. De los que anduvieron con Jesús, estamos ahorita de los que estuvieron con Jesús de cerca. ¿Alguien más? Ever. Simón. Muy bien. ¿Alguien más? David, otro apóstol de los que estuvo cerca de Jesús. Mateo. A ver, Jacqueline, tú que estás ahí, ¿quieres mencionar el nombre de otro apóstol de los que estuvieron cerca de Jesús? Matías, que fue Alan. Santiago. Ok, Alan. Santiago. Jacqueline. Matías. ¿Nombre de un apóstol? Matías. Acuérdense. A ver, Cristian. Nombres de los apóstoles que estuvieron cerca a Jesús. Les falta uno de ellos que lo traicionó. ¿Cómo se llamaba?
Judas, ¿verdad? Oh, otro, a ver, Jacqueline, otro apóstol. Matías, dije. Matías, sí, muy bien, si están poniendo atención. Otro, falta uno por ahí con A. Felipe, Andrés. Andrés, muy bien, chicos. Sí, están atentos con los nombres de los apóstoles. Muy bien, y aquí nos dice la escritura, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿En qué pueblo? En el pueblo donde estaban ahí los que habían creído. Todavía se encontraban en Jerusalén, muy cómodos, todavía no querían salir a Judea, ni a Samaria, ni hasta lo último de la tierra. Estaban contentos por todo lo que estaba pasando. Y esto me hace recordar lo que Jesús les dijo a sus apóstoles, a sus seguidores, antes de que Jesús subiera a los cielos. Les dijo en Marcos el evangelista lo registró, Marcos 16, 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y empieza a darles una lista. En mi nombre echarán, ¿qué cosa? Fuera demonios. ¿Qué más harán? En mi nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Hablarán nuevas lenguas. En el nombre de Jesús, dice, tomarán o incluso también beberán alguna cosa mortífera y no les hará daño, y pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos, ¿qué van a hacer? Sanarán. Y me encanta leer lo que Jesús les dice en el Evangelio de Marcos 16, 17, 18. Y me encanta leer porque esta palabra se cumple, aunque ya no estaba Jesús presencialmente con ellos, ahora se cumple cuando dice la escritura: los que habían creído, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y algo más que menciona: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y ahorita yo veo aquí ya un grupo que está ahí unánime. Ahí están ahí reunidos unánimes, allá están otros reunidos unánimes. Estamos en un mismo sentir, estamos con un mismo propósito en esta tarde, adorando, alabando, aprendiendo juntos, aprendiendo la palabra, recordando la película que vimos. Eso es lo que estamos ahorita haciendo, unánimes. Y dice aquí la escritura que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Quiénes? Y vamos a ver aquí que en estos versículos nos va a presentar dos tipos de personas, vamos a llamarle así. El versículo 13 dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Entonces, unos estaban unánimes, sabían por qué estaban reunidos, sabían lo que hacían, veían milagros, veían prodigios, hacían señales, hacían prodigios en el pueblo. Pero otros, escúchalo bien, dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Había otras personas que posiblemente los veían así como bichos raros, ¿no? Como diciendo, bueno, ellos hacen prodigios, ellos por mano de ellos hacen milagros, y ellos no se atrevían a juntarse, mas el pueblo los alababa grandemente. Y es bien interesante ver cómo es que el pueblo, dice que los demás que aún no habían creído en Jesús y que no sabían quién había sido él o qué había pasado con él, el pueblo, dice, los alababa grandemente porque veían cómo por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Y versículo 14 de Hechos 5: y los que creían, aquí viene otra vez, y los que creían en el Señor. Y tenemos que subrayar ahí la palabra Señor con color rojo, si tú estás ahí subrayando. Y los que creían en el Señor. ¿Qué Señor? No el Señor Juan, no el Señor Pedro, no el Señor Andrés, no el Señor Mateo, no, los que creían en el Señor Jesucristo aumentaban más gran número
de hombres como de mujeres. Qué interesante es aquí, porque los discípulos, los apóstoles, sí estaban con esa gran misión, gran comisión que les había enviado Jesús. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo, vayan a toda criatura, enséñenles las cosas que yo les he hablado, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay algo bien interesante. Los que creían en el Señor Jesucristo aumentaban más gran número, y habla aquí de hombres y de mujeres. Y Dios no hace acepción de personas, de decir nada más los varones son los preferidos o nada más a ellos los voy a amar, a salvar. No, aquí incluye la palabra y dice también de hombres como de mujeres, porque Dios nos ama, porque somos su creación. Jesucristo murió tanto por el hombre, por el varón, como también por la mujer. Y esto es algo bien maravilloso aquí que nos muestra la Escritura. Y te imaginas, en el primer discurso de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos aceptaron a Jesús? ¿Alguien recuerda en el primer discurso de Pedro? ¿Cómo cuántos eran? A ver, ya lo estudiamos, ya deben de saberlo ustedes. ¿No recuerdan? Dice que los que creyeron eran como 3,000. Y después hubo otra prédica y fueron 5,000. Y ya estamos hablando de 8,000. Y ahorita dice que el Señor, aquí ya no hay número registrado, porque aumentaban más y más gran número de hombres como de mujeres. Y vemos aquí el milagro más grande que estaba dándose allí en Jerusalén. El Espíritu Santo con su gran poder estaba transformando vidas, cambiando mentes, estaba cambiando voluntades y los estaba alineando al señorío y a la autoridad de Jesucristo. Qué importante, y a mí me maravilla ver que el Espíritu Santo estaba usando poderosamente a aquellos que habían creído, aquellos que creían en el Señor Jesús. Versículo 15, vamos rápido, ya nos quedan 2 versículos. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, aquí vamos a subrayar el nombre del apóstol Pedro, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y nos habla de una situación muy parecida a la de nuestros tiempos. Allí en Jerusalén había mucha gente enferma. Fíjate bien, enferma. Y dice, tanto que sacaban a los enfermos. Yo no sé si había pasado una pandemia, no sé si había pasado la peste negra, no sé si fue el COVID, no sé qué fue, pero aquí menciona, dice que sacaban a los enfermos. ¿A dónde los sacaban? A las calles. O sea que en muchas casas había gente enferma. Y menciona, y los ponían en camas, los ponían en lechos, y en cuanto ellos se enteraban, va a pasar Pedro por ahí. Y yo me imagino que ya había corrido la noticia, ¿no? De que, mira, por mano de esos apóstoles de Jesús se hacen muchas señales, prodigios, milagros. Y entonces la gente sacaba a sus enfermos y, fíjate, ellos tenían esto y decían, para que al pasar Pedro, a lo menos, si Pedro no puede orar por ellos, si Pedro no puede poner sus manos sobre los enfermos, decían, por lo menos que su sombra caiga sobre ellos y sean sanados. ¡Qué poder del Espíritu Santo! ¿Te imaginas que digan, wow, mira, ahí está una discípula de Jesús, es Holanda, cuando pase Holanda por la Andrés Portillo, van a sacar a todos los enfermos, y cuando ella pase, nada más la sombra, porque lleva la presencia, lleva la autoridad de Jesucristo, y el enfermo se va a sanar. Wow, cuántos enfermos ya estuvieran en nuestras calles, ¿no? Ahí. Y que pase Ever
allí va otro discípulo lleno del Espíritu Santo y por mano de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, los enfermos se sanan. ¿Te imaginas? Yo creo que esto fue algo que no había cámaras, no había tal vez como ahora los medios de comunicación, pero yo creo que todos hubieran estado ahí así con las cámaras y a ver, ya sanó otro, este que estaba paralítico ya empezó a caminar, ¿y cómo fue? Y yo creo que todas las redes sociales iban a estar así, ¿no? Publicando y todos mandando dedito arriba, manita arriba, o tal vez diciendo hasta por Facebook, ¿verdad? Queremos un milagro, porque esto fue algo extraordinario, impresionante. Y el versículo 16 dice, y aún, escúchalo, y aún de las ciudades vecinas, había ciudades alrededor, o más o menos ahí viendo Jerusalén, había ciudades, aún de las ciudades vecinas, muchos venían, dice, a Jerusalén. Imagínate. Oaxaca vamos a situarla como la Jerusalén donde estaban esos discípulos, apóstoles. Y de la ciudad de Puebla venían a Oaxaca, y de la ciudad de México se trasladaban a Oaxaca, y de la ciudad de Mérida venían a Oaxaca. Así imagínalo. ¿Y qué hacían? Dice, trayendo enfermos a Jerusalén, los traían, y atormentados. No solamente había enfermos, hablando tal vez de una enfermedad física que los imposibilitaba a realizar actividades, sino que también habla aquí, y atormentados de espíritus, ¿qué dice? Inmundos. ¿Qué tiempos les tocó a la iglesia? ¿Se parecen a los días de este tiempo? Sí. Atormentados de espíritus inmundos. Y en este tiempo hay mucha gente que está atormentada por espíritus. Hay muchos que no pueden dormir en la noche porque son atormentados, no por el coco, no, ¿verdad? Sino que son atormentados por espíritus. Hay muchos que temen estar, tal vez ahorita hasta salir, porque dicen, si salgo rápidamente me va a tocar algo y voy a caer tal vez ahí o me voy a contagiar, y temen y están con una fobia, con un temor, con un miedo. Y muchos más están atormentados de espíritus con depresión. Yo creo que los adolescentes no, ¿verdad? Porque los adolescentes son alegres, los adolescentes tienen toda la vitalidad, vigor, fuerza, y los adolescentes no están atormentados por eso, ni los jóvenes. Claro que en el tiempo de Jesús, si tú recuerdas, a Jesús le tocó sacar a una legión de un solo hombre de demonios. Era un hombre, dice que nadie lo podía sujetar, habían tratado con cadenas, con grillos, y este hombre se soltaba y empezó a vivir hasta en los sepulcros y empezó a andar en esos lugares tenebrosos. Y cuando tiene un encuentro con Jesús, el demonio, la legión lo reconoce y le empieza a hablar, pero Jesús con una sola palabra lo libera a este hombre. Y los demonios le dicen, no nos mandes al abismo. Había unos cerdos ahí y le dice, mándanos a ese hato de cerdos. Y Jesús les permite ir ahí porque Jesús es el rey, es el soberano, el que tiene toda la autoridad, y Él es el único que puede liberar, Él es el único que puede quitar todo tormento a todo hombre, a toda mujer que se sienta atormentado de espíritus inmundos. Jesús es el único que lo puede liberar. Y ese hombre dice que después que fue liberado quería seguir a Jesús. Pero en el tiempo de la iglesia, de la primera iglesia, nos habla, dice que eran todos esos que fueron atormentados de espíritus inmundos y los enfermos que traían de otras ciudades, todos eran sanados. Porque no existe ningún mal, no existe ningún virus, ninguna bacteria, no existe ningún demonio que no pueda sujetarse a la autoridad
y al señorío de Jesucristo. Jesucristo tiene todo el poder. Y en esta tarde, para terminar estos versículos, veíamos el sábado pasado la película Milagros del Cielo. Lo que a veces hasta para la ciencia es algo imposible. O tal vez te ha dicho la ciencia, estás desahuciado. Ya no tienes solución, ya no hay cura, ya no hay medicamentos, ya no hay tratamientos. Hace un año conocimos a un joven de 23 años y le dijeron, tu cáncer ya no tiene cura. Ya no tiene, mejor disfruta tus últimos años, tus últimos días, porque ya no tiene cura. Y lo conocimos y le compartimos y varios de aquí hasta le mandaron un carrito de Hot Wheels, le mandaron cartitas, le mandaron ahí un versículo de la Biblia en una cajita de madera. Y yo quiero testificarte que ese joven ahorita está vivo. Pero ¿sabes quién lo sanó? Jesucristo. Porque Jesucristo es el único que puede liberar, que puede sanar, aún de lo que la ciencia dice ya no es posible. Y solamente es un testimonio, pero en este tiempo hay muchos que necesitan ser liberados porque están atormentados por espíritus inmundos. Y tú dirás, pero ¿dónde los pescaron? ¿O por qué se les metieron esos espíritus inmundos? Y aquí, adolescente, debemos de tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que tocamos, dónde van nuestros pasos, con nuestros pensamientos. Debemos de tener mucho cuidado, porque ahorita precisamente hay un mundo espiritual donde yo a veces me pregunto y digo, esas películas cómo se han inspirado mucho en pasajes de la Biblia, donde se abren portales. No sé si tú has visto películas así, donde abren portales, dice, para entrar a otra dimensión. Pero en este caso, la Biblia habla que hay también una jerarquía de principados, de potestades, de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuidado con lo que estamos viendo. Cuidado con lo que estamos jugando. Yo sé que ahorita varios de ustedes dicen, lo único que tengo es mi celular. O lo único que tengo es acceso nada más a estar en redes. Y yo sé que esto es una tentación, porque en mis tiempos no había un celular, ¿verdad? Como ahora, no había tablets. Pero yo veo que para muchos en este tiempo, los videojuegos, las series, las películas, porque debemos de saber qué están viendo nuestros ojos y elegir también bien qué estamos viendo, de qué nos estamos llenando, porque muchas veces dices, ¿y por qué no puedo dormir? Y no es que hayas cenado muchos tacos o que te hayas echado un café bien cargado, no, algo está pasando. O tal vez dices, ¿o por qué vivo tan triste, tan deprimido? ¿O por qué mis cambios están, que a veces estoy eufórico y emocionado y a veces estoy, pero que no quiero, ¿verdad? Ni siquiera salir de las cobijas de mi cama. Esto es real, el mundo espiritual es real. Y dentro de esos espíritus, aquí nos habla la palabra inmundos, porque todo lo que el enemigo ha traído, ha arrastrado y quiere meter a nuestras vidas es precisamente lo inmundo, desde perversión, lascivia, inmoralidad, vicios, todo lo inmundo, todo lo sucio. Y te puedes imaginar algo asqueroso, tal vez no te lo imagines porque ya no te van a dar ganas de cenar, ¿no? Y nos habla la Escritura. Los traían de otras ciudades. Hace poco yo escuchaba a unas amistades decir, necesito que me recomienden un psiquiatra porque tengo un familiar con problemas. Decía esta persona,
y solamente el medicamento lo encuentran en Estados Unidos y necesitamos el medicamento ya, porque si no esta persona tiende a suicidarse y nos quedamos así, ¿no? Pero ¿dónde se va a conseguir ese medicamento? Y estaban desesperadas estas familias porque dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y ya después mandaron el WhatsApp, alguien ya le habló de Cristo, alguien ya le predicó de Jesucristo. Y estamos orando que este varón sea libre de todo ese tormento por esos espíritus tal vez que entraron ahí. Adolescente, la rebeldía, la desobediencia, la falta de perdón no viene de Dios. Y tenemos que aprender y tenemos que ir y correr, así como aquel, perdón que te lo diga, aquel endemoniado gadareno, y decirle Jesús, ¿verdad? Y reconocerle, y que Jesús diga la palabra, y que seamos liberados de cualquier prisión, de cualquier cosa que el enemigo nosotros le permitimos entrar a nuestras vidas. Milagros. Hoy cantaban los chicos y a mí me ministró, yo estaba ahí sentada y mis lágrimas corrieron, porque cuando ellos estaban ministrando y cantando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y yo decía, sí, Señor, a través de esta alabanza, de este cántico, tú estás haciendo milagros. Y más cuando decían, ¿verdad? Aunque no pueda ver, estás obrando. Yo decía, sí, yo no estoy viendo ahorita cuántos a través de esta administración, a través de esta palabra, a través de tu presencia, en tu nombre, van a ser libres y hoy van a caer cadenas y hoy muchos van a venir del reino de las tinieblas al reino de la luz, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero regresando al inicio de este versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. ¿Dónde? En el pueblo. Renuevo, adolescente, Dios quiere usar tus manos. Dios quiere usarte a ti en este tiempo. Pedro, Juan, Andrés, Mateo, ellos ya están gozando de su Rey, de su Señor. Pero los que estamos aquí en este tiempo somos los que el Espíritu Santo quiere llenar de su presencia y quiere usarnos. Porque hay muchos, todavía millones, que no conocen a Jesucristo y que viven atormentados y que viven enfermos. Y a veces están hasta en nuestra casa. Adolescente, deja que el Espíritu Santo te llene de su palabra, de su presencia. Y mira, cuando tú vayas a orar por alguien, pon manos, porque es el poder de Dios fluyendo en tu vida. Y cuando tú ores creyendo esa palabra de Marcos 16, 17 y 18, Dios va a obrar el milagro, porque muchas señales seguirán a los que creen. No basta nada más con saber y conocer, sino creer en Jesús. Y muchas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Yo recuerdo hace unos días, me bajé a comprar pan y nosotros conocemos muchas veces y decimos, ahí viene un loquito, ¿no? Aguas con el loquito. Y me dice mi esposo, yo nada más estaba viendo y dije que ese loquito no le vaya a hacer algo. Le digo, ay, ni siquiera lo vi, le digo. Pero imagínate que te encuentres un día con un endemoniado. ¿Qué vas a hacer? ¿O te echas a correr o vas a zapatear? ¿O qué vas a hacer? ¿Vas a llamar a la policía, por favor, auxilio, socorro? ¿O en el nombre de Jesús le vas a hablar? Y ese hombre, esa mujer pueden ser libres.
De repente en casa luego me dicen, oyes, pero es que yo no soy un demonio. No, yo lo sé que tú no lo eres, pero en el nombre de Jesús se va toda rebeldía, toda desobediencia, toda mentira, todo engaño del diablo, se va en el nombre de Jesús. Adolescentes, yo te animo. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. ¿En qué? En palabra, que cuando hablemos sea la palabra de Dios. Y ante la palabra de Dios se someten los demonios, se somete todo cuando escuchan la palabra de Dios. Sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta. Que nuestra conducta hable mucho de nosotros, ¿verdad? Que adolescentes, jóvenes, de oración, de la palabra, de obediencia, que no nos señalen y nos conozcan, ¿verdad? Por rencorosos, por vengativos, por peleoneros, por gritones, por majaderos, no, sino sé ejemplo en conducta, en fe, dice. Que cuando alguien te vea diga, wow, ese adolescente tiene una fe. Que había una montaña de problemas en su casa, en su hogar, pero por la fe que él puso en Jesús, mira, se quitó esa montaña. Y mira ahora, alcanzó lo esperado. Conducta, fe y pureza de vida. Tenemos mucho que dar, adolescentes, porque el Espíritu Santo está obrando, está capacitando, está habilitando, porque se viene algo grande en todas las naciones de la tierra. Yo no sé si un día Dios te va a enviar a la India y tal vez allá haya lugares donde no haya tanto hospital o tanto medicamento y lleguen y te digan, ¿verdad? Pues me duele aquí, y tú digas, pues no tengo nada que darle, pero en el nombre de Jesús todo dolor se va y el milagro el Señor lo haga. Así es que te animamos en este tiempo. Libro de Hechos se sigue escribiendo. Los hechos del Espíritu Santo siguen registrándose. Cada vez que tú te llenas más de su presencia, Él fluye con más autoridad, con más poder, y Él hace que lo imposible sea posible. Así es que yo te voy a invitar ahí donde estás, ponte de pie, y también a los que están aquí. Si tú traes en esta tarde alguna situación, yo voy a confesarte algo. Yo hoy venía con muchas situaciones, no una, sino con muchas. Venía con tantas cosas aquí en mi cabecita, pensamientos, y de repente querían agobiarme, querían como tal vez decirme, no, o sea, ni siquiera vas a ver el milagro. Y yo quiero decirte que hoy el Señor ahí sentada me dijo, recibe tu milagro, recibe tu milagro. Porque yo soy ese Dios milagroso, que abro camino en el desierto, que abro y que hago brotar ríos en la soledad. Y me decía el Señor, y voy a derramar de mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y yo veía a los chicos renuevos de aquí, y el Señor me decía, y ninguno de ellos se va a perder, porque son míos. Y mi milagro lo vi, y mi milagro lo recibí, y aunque yo no lo vea, yo sé que Él es fiel y que Él está obrando. ¿Y sabes cómo me siento ahorita? Así cuando Dios te habla y te dice algo así, pues descansas en Él, ¿no? Y dices, relax ya, ¿no? No sé cuál sea hoy tu petición. Varios de ustedes están atravesando ya por los últimos exámenes. Y tal vez tú digas, esa materia me ha dado problemas.
Y tú tal vez digas, solo un milagro me puede salvar y pasar el semestre. A mí también ya me pasó. Ya en mi último semestre de carrera nos dijeron, vamos a tomarnos la foto de la graduación, y un catedrático nos dijo, ¿a dónde van? Porque justo en eso nos tocó recibir a los de las fotos para tener nuestra foto de graduación. Y dice el catedrático, ¿y ustedes por qué se van a tomar la foto? ¿Quién les dijo que va a pasar? ¿Qué van a pasar? Ni se la tomen. Y cuando nos dijo eso, pues todos decíamos, un milagro para terminar la carrera. Y cuando presentamos el examen, y él nos llama y nos dice, ¿qué? ¿Usted cree que pasó? Cuando a mí me tocó, me acuerdo que le dije, sí, pasé. Pues sí pasó, me dice. Dije, mi milagro lo recibí. Y a veces tal vez para unos esto es algo sencillo, decir, yo pasé esa materia con 10. Pero yo quiero decirte que para otros tal vez estamos esperando un milagro. Él lo puede hacer hoy, pero es cuestión de ponerle a Él y exponerle a Él nuestra petición. ¿Qué otro milagro estás esperando? ¿Habrá una cosa imposible para Dios? Nada hay imposible para Él todo es posible. Y yo te voy a invitar en esta tarde, ponte de pie y vamos a empezar a orar, a hablar con Él y a decirle, ¿verdad? Aquí estoy. Puedes decirle, aquí estoy, Padre. Hoy Katy nos hablaba del Padre Celestial, y a mí me maravilla leer en la palabra, dice que si nosotros los padres terrenales siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará? El Espíritu Santo os dará lo que nosotros pidamos o necesitamos. Yo te voy a invitar, ahorita es una tarde de milagros, de prodigios, y no porque nosotros los hagamos, sino porque el Espíritu Santo lo está haciendo, así como en aquel día en Jerusalén. En esta tarde, ahí donde estás, dile, Padre, aquí estoy. Tú sabes cómo voy en mis materias, tú sabes cómo estoy en mi casa, tú sabes la necesidad que hay en mi hogar. Tú sabes, Señor, qué necesito, tal vez para pagar la renta, tal vez para tener lo necesario para conectarme a internet, para pagar una cuota. Tal vez tú dices, aún estoy terminando mis exámenes y hay una materia que está pendiente. Hoy pídele y dile, milagroso, dile, milagroso, hazlo una vez más. Abre camino en el desierto y abre, por favor, haz un milagro en esta tarde. Tal vez tú tienes una petición que has estado trayéndosela al Señor desde hace meses y no has visto la respuesta. Háblale y dile, milagroso, como lo hemos cantado, abres camino, cumples promesas, mi Dios, así eres tú. Padre, aquí estamos delante de tu presencia hoy. Necesitamos un milagro, necesitamos de ti, y eres el único que puedes sanar, liberar. Tal vez tú en casa dices, tengo a un familiar, tal vez un abuelito, un tío, un hermano, y solamente le han dado malas noticias, no hay nada bueno. Pero en esta tarde el milagroso, el que sanó a los enfermos, el que resucitó aún a los muertos, el que hizo ver a los ciegos, el que levantó a un paralítico y lo hizo andar, está el milagroso obrando hoy en esta tarde. Tal vez tú vives ahí atormentado, tal vez tú estás ahí en casa que no puedes dormir, que no puedes estar en paz, que no hay tranquilidad. En esta tarde el Señor está obrando. Solamente reconoce a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Cree en Él, en sus milagros, en sus prodigios. Y así como liberó a ese hombre de Gadara, a ese endemoniado gadareno, en esta tarde también Jesús
de Nazaret está pasando, está aquí para liberar a todos los atormentados del diablo, a todos los que aún tienen espíritus inmundos. Él está aquí para liberar, porque Él es milagroso. Ahí donde estás, adolescente, pídele. Pídele. Dice que el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Todo aquel que pide recibe, porque Él es bueno y porque para siempre es su amor para con nosotros. Tal vez tienes un amigo, tal vez tienes un conocido, un vecino que necesita de Jesucristo. Ve, ora por él, ve, pon tus manos si estás lleno del Espíritu Santo, si has creído en Jesús, porque dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo Jesús. Gracias, Padre, aunque no vemos lo que está pasando, pero es tu palabra la que está obrando, es tu presencia y es tu poder el que obra hoy milagros. En el nombre de Jesús, amén. Y te animamos. Yo hoy escuchaba dos testimonios. A mí también me pasó en la semana un accidente echando un líquido por ahí, me cayó en mi ojo. Y por ahí alguien dijo: ay, le está dando un derrame cerebral. Dije: eso quiere el diablo, que me dé un derrame cerebral. Dije, pero el Señor Jesús me sana. Y yo hoy recibí mi milagro. Yo le decía a alguien: ¿cómo ves mi ojito? No, pues ya se ve mejor que el día miércoles, ¿verdad? Porque el día miércoles hasta asustaba, ¿verdad? Dirían: ay, la endemoniada llegó. Pero no, fue la gotita que se había ahí derramado. ¿Qué milagro ha hecho Dios en tu vida? Diariamente Él hace milagros. Que tú no los veas es otra cosa, pero cada mañana, con que tú te levantes y veas que estás contento y que estás completo, es el milagro de la vida, es el milagro. Y que tú tengas a tu familia y que tú tengas todo lo demás, es milagro. Porque a veces tal vez esperamos: ay, pues tal vez si se me rompe un brazo y quiero que… No, cada día es un milagro. Así es que te animamos, sigue creyendo, sigue confiando en ese Dios maravilloso.